En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología con Claudio Cornejo. 1 de la madrugada ya con 12 minutos. Estábamos ahí mientras escuchábamos a DJ Méndez recopilando las fotos de ustedes que nos envían a través del WhatsApp de la radio, más 569-9200-7888. La consigna de hoy, claro, es el Día de la Madre, día que se celebra, por lo menos acá en nuestro país, cada segundo domingo de mayo. Ya anteriormente le decíamos que se celebraba los 10. En otros países se celebra en otra fecha. Por ejemplo, en Argentina creo que por octubre, por ahí, un poquito antes celebran el Día de la Madre, pero cada país tiene su fecha para poder conmemorarla de alguna u otra manera. Pero bueno, hoy les decía que celebramos el Día de la Madre, una fecha que, claro, despierta emociones profundas, que también despierta recuerdos imborrables, también y también para muchos, ¿por qué no decirlo?, heridas que aún no han sanado. Más allá de los regalos, más allá de las flores, hay madres ausentes, hay madres que partieron, hay madres presentes con historias difíciles y otras que lo han dado todo en el absoluto silencio. Hoy vamos a conversar justamente de este día, pues, del Día de la Madre, nada menos que, por supuesto, nuestro amigo psicólogo Claudio Cornejo, con quien vamos a hablar precisamente de este tema relacionado al Día de las Mamás, por supuesto, a las que están presentes y a las que ya no están con nosotros. Y bueno, obviamente queremos abrir un espacio sincero, un espacio que es necesario en este trasnoche. ¿Qué representa realmente esta fecha, por ejemplo, para la salud emocional de las personas? ¿Cómo lidiamos, por ejemplo, con la presión de poder celebrar cuando no todo ha sido perfecto? ¿Y cómo resignificamos este día desde el amor, desde el perdón, incluso desde la memoria? Hay muchas preguntas y, más allá de preguntas, un diálogo que queremos sostener a esta hora con quienes ven a esta hora en pantalla por Bio Bio TV. Mi querido Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche de la Radio, gusto de saludarte. Hola, Nico. Hola, William. Ahí que recién estábamos conversando con William en la conexión. Muy bien. Celebrando el Día de la Madre, obviamente fui a ver a mamá hace un rato. Ella vive por acá, así que ahí estuvimos tomando once con ella. Qué bueno. Y de ahí me acá. Y ahí te vi también ahí con tu madre en una foto recién. Exactamente, ahí en la galería de fotos del Trasnoche de la Radio. ¿Cómo se llama tu mamá, Claudio? Aprovecha de decirla. Saludos a la señora Graciela. Graciela se llama mamá, así que... Qué bueno, y bueno, y tienes la fortuna de todavía tenerla, por supuesto, ahí en vida. Qué mejor regalo sí, para esta fecha, ¿cierto? Exacto, mi mamá y mi papá están los dos ahí. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno, así que bueno, como siempre le dijimos, incluso desde ayer, Claudio, le decíamos a la gente, para los que tienen vivo a sus papás, aprovechenlos. Y si tuvieron alguna rencilla, alguna cosita, nunca va a ser tarde para poder ponerlo, porque después llega el momento de la despedida, pucha, que uno se arrepiente de no poder decirle las cosas que no pudo decir en vida. Así que aprovechen, perdonen a los papás, a las mamás. Así que aprovechen esta instancia, y para los que todavía les cuesta un poquito, bueno, para esto estamos nosotros, pues, y para eso está nuestro amigo Claudio Cornejo, para justamente resolver esas trancas, esas dudas que siempre existen, por ejemplo, con la relación entre madres e hijos. Bueno, Claudio, vamos a partir desde la mirada psicológica. ¿Qué es lo que significa este domingo en cuanto a lo que es el Día de la Madre, más allá obviamente de lo que es la fecha comercial, podemos llamarlo así, porque la fecha comercial es lo que se ha apoderado durante este tiempo, pero ¿qué significado le podemos entregar a nuestros auditores sobre el Día de la Madre? Bueno, tiene varias connotaciones, obviamente, porque la madre como símbolo nos da un sentido. Es el primer contacto que tiene el ser humano con un pecho que te alimenta, con un pecho que te nutre, que te da calor, que te permite desde ahí ir conectándote con el mundo. Entonces, es la etapa oral que se habla desde el psicoanálisis, es decir, aprendemos a conocer el mundo desde la succión, desde la alimentación. Que el niño chico con 1 año tanto, 2 años, todavía se echa cosas a la boca. La forma de conocer el mundo es desde la boca, desde el sentido de la boca. Entonces, las primeras palabras,
los primeros afectos vienen dados desde la madre. Por eso es una relación que debe ser muy, muy importante, fundamental, trascendental para la vida de cualquier ser humano. Y cuando digo madre, o cualquier modelo que represente la madre, porque puede ser que no tengamos madre, pero ¿quién ha reemplazado, quién ha hecho eso? Será la abuela, la tía, el padre incluso. Se construye en nosotros siempre una imagen de madre, porque fue muy buena madre, porque fue mala madre, porque fue una madre ausente, porque ya no está, en fin. Pero siempre nos quedamos con esas imágenes que son potentes para guiarnos en la elección de pareja, en ser hija, en ser hijo, en fin. Es un gran modelo, al igual que la imagen de padre, que nos determina en múltiples aspectos. Claro, y bueno, digamos que también la imagen del papá se ha visto un poquito mancillada por culpa de gente o de hombres que no han sido responsables en torno a la crianza. Entonces, los llamados papitos corazón, por ejemplo, que han estado lamentablemente en la mira del gobierno en particular, y por lo mismo, claro, vaya también ese saludo cordial para quienes han sido mamás y papás durante estas fechas. Ahora bien, Claudio, ¿qué impacto emocional puede tener esta fecha, no solamente en quienes tenemos a nuestras mamás, sino que en quienes han perdido a su madre o tienen una relación conflictiva con ella? Como decíamos, es fundamental esta relación que se construye a nivel psicológico, y como dices tú, la partida de una madre al fallecer va a dejar siempre un vacío, una sensación de que algo falta, porque esa imagen es muy poderosa, es muy potente. Es, como decía, el sentido que a ti te da de saber que alguien responde por ti, y no importa la edad que tengas, hay alguien que va a responder por ti, aunque tu mamá sea viejita y ni siquiera sepa, puede estar con Alzheimer, pero uno sabe que está esa persona de alguna manera contigo siempre, incondicional. Entonces esa sensación, esa imagen que es muy potente, va a determinar, como digo, en cómo tú funciones a lo largo de toda tu vida. Pero también señalaba que también hay relaciones conflictivas con las madres, hijos que sienten que su madre les ha fallado, que han pegado con las cosas negativas que puede haber dado la madre. ¿Por qué? Porque el ideal de madre que se construye esa persona es un ideal de madre que muchas veces no madura, porque la madre es una madre real, no es un ser como aparece en otros tiempos, un ser divino de luz, que nos da todo. No, las mamás dan lo que pueden, pero son seres humanos que fallan, se equivocan, que nos agarraron a correr cuando éramos chicos, en fin, tantas cosas que tienen las mamás como cualquier persona, pero cuando se queda esa idealidad, la imagen de madre real no calza con lo que deben ser las madres, y es ahí donde se producen conflictos internos en las personas, porque no maduran para llegar a decir, no, mi mamá es esa mujer, que si le pusiera nota tiene un 3, pero amo a esa mujer con nota 3, porque es un ser humano, es real, y es esa persona la que me dio lo que soy. Entonces cuando surgen esos conflictos, esas crisis, la mamá se fue y los abandonó siendo chicos, que también se dan, mamás corazón. Un día conversaba con una señora de almacén aquí de mi casa y me decía, de repente el hijo único pasa a ser el hijo de nadie, porque el papá y la mamá rehacen sus vidas y el hijo se va a la casa de la abuelita, del abuelito, y queda ahí en el aire. Tenía razón un poco, y se dan casos también como esos. Por eso el ideal de madre no existe, es la mamá que tenemos, esa que nos dio el ser, que se sacó la mugre en muchas cosas, porque siempre nada más todo es difícil. Y en un programa que hice, hablaba de las madres era así como el título, madre de hoy, ayer y de siempre. Claro. Porque también hay cambio generacional entre las madres. Entonces la hija no está de acuerdo con su madre, primero porque es un ser independiente, reniega de su madre porque ella dice, yo voy a ser una buena madre con mis hijos. Entonces surgen disputas de poder entre madre y abuela, y la nieta o el nieto
empiezan a haber esas disputas, esos criterios, esas formas de entender el mundo que de repente son muy disímiles en principio, pero que detrás de eso está obviamente él quiere hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, cuando miramos ahora no a la madre en donde yo le llevo chocolates y flores, como los chistes por ahí, le llamo chocolates, flores, le llamo la carne para que prepare el almuerzo, le llamo las papas, ¿no es cierto? Le llamo la ensalada y la mamá feliz de la vida haciendo toda la comida, la cena, ¿no es cierto? Y nos vamos y la mamá tiene que limpiar la loza, hacer el aseo y lo pasamos re bien en la casa de la mamá porque pero se quedó la mamá haciendo el aseo. La mamá tuvo que hacer el almuerzo, la cena. Entonces, cuando nos metemos en la imagen de quién es la mamá, quién es esa señora que le toca hacer un montón de cosas en el día, en el rol de mamá, en estos casos hay mamás abuelas, porque las hijas trabajan, por tanto se quedan a cargo de los nietos y nietas, así que hay una doble función de ser una mamá actual y además ser una mamá antigua. Y atención, que eso es tendencia, eso es tendencia durante este tiempo, esto de las abuelas que se transforman prácticamente en mamás, porque justamente las mamás están ocupadas trabajando en estos momentos. Y ahí se generan conflictos. Claro. Conflictos de poder, conflictos ideológicos, de cada una tiene una mirada. La mamá que llega en la noche quiere que se hagan cosas como ella considera que es correcto según su época, según su contexto, según su formación. Y la mamá abuela es la que está educando bajo sus principios de 20, 30 o 40 años atrás. Claro. ¿Quién tiene la razón? Entonces, esa es la mamá real. No la de tarjetas de regalo, no la mamá que le llama un chocolatito, sino que la mamá que se está sacando la mugre, ya sea porque está trabajando todo el día, o la mamá abuela que está cumpliendo ese rol también en la casa, haciendo mil cosas. Claro. Además son dueñas de casa, trabajadoras, porque las abuelas también trabajan en estos tiempos. Una abuela de cuento ya no existen. Esas que estaban ahí tejiendo y con el gatito al lado, claro, y preparando pastelitos, no, esta abuela de ahora llega a la empresa, está trabajando, está haciendo aseo en una empresa, le toca turnos de noche, oficinista, jefa de un colegio, directora, y esa es la abuela, mamá que llega y la hija también. Entonces, esta realidad es que se enternece mucho en este tiempo, pero tiene todo este trasfondo que es el real. Claro. Es decir, cuando vamos a saludar a la mamá, es una mamá que está cansada, que hasta ahora ya no quieren recibir a los hijos porque primero quiere acostarse y tiene que poner una cara sonriente porque ha estado sacando su nombre todo el día. Claro. Y la hija tiene que entregarle un regalo a la mamá. Feliz día, mamá. Yo así le decía un poco en el programa, feliz día, mamá, te quiero mucho, pero estuve peleando con esta vieja en el día porque le quiere dar dulce al cabro chico y según la teoría científica de no sé cuánto, no hay que darle dulce a los cabros chicos porque entonces esa es la mamá. A esa mamá estamos saludando hoy día. Exactamente, tal cual como tú la describes. Esa es la mamá que nosotros saludamos. Y bueno, tú también decías algo relacionado, por ejemplo, a esto de estar preparándose para el día de la mamá, que corriendo de un lado para otro, que el regalo, que las flores, que todo lo que significa este momento, que claro, bien, sí, no lo vamos a juzgar a la gente que quiere celebrar y está en su legítimo derecho. Ahora bien, gente que llega un momento de la vida en que no se sienten bien, no se sienten preparados o anímicamente no están en un estado óptimo para poder celebrar el Día de la Madre. ¿Cómo manejar esa presión social de poder celebrar este día cuando no existen o no sienten esas ganas reales de hacerlo? ¿Qué le podemos decir a esos auditores que están en un estado emocional que no estado emocional bajo para poder celebrar el Día de la Mamá versus la presión social que surge en estas fechas? Yo creo que primero está la excusa perfecta de que no es necesario celebrar hoy o mañana. Puede ser un día después, una semana después, una semana antes. Yo creo que más que el día en sí es lo que dices tú. ¿Cómo me preparo para acercarme por mi estado emocional? Porque tengo conflicto con mi mamá. ¿Cómo me preparo en poder madurar algunos conceptos para decidir, por ejemplo, sigo con madre o sigo sin madre? Claro. O estoy con una enfermedad. En fin, creo que siempre la responsabilidad pasa por uno en ver cómo yo
asumo mi vida en relación a otros. Y creo que esta parte es fundamental, porque no sé, hay personas que están con una pareja y le va pésimo y sigue manteniendo esa relación. Con el hijo que está en la casa, con drogas, que se roban las cosas, y la mamá sigue manteniendo la relación porque es una madre. En fin, hay muchas situaciones extremas de repente que nos cuesta tomar decisiones porque parecieran inhumanas. Por eso creo que en esos casos más complejos hay que buscar algún apoyo que te permita poder ver por dónde va el tema. Me recuerdo una paciente que, hija única, de papá alcohólico, y odiaba a su padre, y más encima tenía que ver qué hacía con su padre, que vivía cerca, y ella vivía con su mamá y sus hijos. Entonces, esa paciente se fue preparando para ver cómo se desprendía de su padre y acompañarlo hasta el momento de su muerte, porque lo acompañó, ¿no?, siendo que ella no quería hacer eso, porque era la única hija. Claro. Entonces, esa presión de tener que ser la hija que lo lleva hasta el cementerio y no queriendo serlo. Entonces, hay todo un trabajo también de ver cómo uno se reconcilia con uno mismo para decir, bueno, es un acto de generosidad, que lo haría con el vecino, con la señora al frente, y en este caso con este señor llamado papá o esta señora llamada mamá. Pero siempre va a pasar por cómo uno se va a ir concibiendo como persona para aceptar al otro tal como es. Y creo que ese es el gran trabajo que no solo tiene que ver con la mamá, sino con todas las personas que nos rodean. Porque queremos exigirle cosas a los demás que ni siquiera nosotros somos capaces de dar. De todas maneras. Y bueno, siempre, por ejemplo, yéndonos a otra fecha como el Día del Padre, donde, si bien, claro, donde siempre surge esta figura, como habíamos dicho, del llamado papito corazón, del padre ausente prácticamente, o como dicen por ahí, el que se fue a comprar cigarro y no volvió. ¿Qué pasa en el caso contrario? Porque sí hay casos, pero son muy, muy, muy menores, de madres que se van, claro. ¿Qué pasa con quienes nunca, por ejemplo, conocieron a su madre por a veces motivo? No solamente porque lo hayan dejado abandonado, sino que quizás la mamá murió prematuramente, o quienes fueron criados con otra figura materna. Hablábamos del caso de las abuelas, que esta tendencia de que hoy día las abuelas están siendo criadas, o sea, los hijos los nietos están siendo criados por las abuelas porque la mamá tiene que trabajar, por supuesto. Pero ¿qué pasa con quienes, en su cabeza, con quienes nunca conocieron, por ejemplo, a su madre? Con quienes, por a veces motivo, o los que fueron quizás criados por otra figura materna, desde el punto de vista de la psicología, Claudio. En muchos casos no pasa nada. Reconocen la impronta, el imprinting que se habla en psicología, pero es un fenómeno biológico. Cuando el pollito rompe el cascarón, al romperlo viene programado genéticamente para reconocer a ese ser que está arriba, cubriéndola como su mamá, que es la gallina. Ese es un reconocimiento automático, genético, biológico, que sea así. Entonces, en lo normal nosotros vamos a reconocer a nuestra madre, la persona que ha estado siempre con nosotros. Y lo esperable es que uno diga, bueno, qué lata que no tuve mamá, se me murió cuando chico, se fue, en fin. Eso es como el curso normal. Sin embargo, ese curso normal muchas veces no se da normal porque quedo con la sensación de vacío. Siento que, aunque entiendo a mi mamá que se murió por no sé qué enfermedad cuando tenía 7 años, cuando tenía 5 años, entiendo que, no sé, cualquier cosa que pueda entender en relación a la madre que no tengo, pero esa sensación de vacío se mantiene por años o toda la vida. Y más aún si tampoco tuve papá. Claro. Y tengo pacientes que llegan exactamente por eso, porque sienten que la vida le va mal, porque hay un gran vacío existencial, tratan de cubrirlo, de llenarlo con unas parejas, con amigas, amigos, y le va mal porque son como niños chicos que andan buscando el afecto en cualquier persona. Y como buscan el afecto en cualquier persona, se pierden, se enredan, se confunden, porque prima esa carencia afectiva, sintiéndose niñitos, como un perrito en la calle que te sigue y te sigue porque no tiene amo. Entonces muchas personas en estos casos que estamos planteando que son muy frágiles emocionalmente y pueden ser maltratados por cualquiera que quiera aprovecharse de ellos, porque estas personas siguen
eternamente buscando ese amor de padre y de madre que no lo han tenido nunca, por la razón que sea. Claro, mira, aquí tengo un ejemplo que nos envía uno de nuestros auditores, Ángel, a través del WhatsApp. Dice: buenas noches, don Nico, mil disculpas lo que voy a decirle. Por favor, si estamos en confianza, amigo mío. De partida, a eso hay que decirle a nuestro auditor que estamos en plena confianza para que también, además, más allá, obviamente, de saludar afectuosamente a las mamás, también que también abran su corazón respecto a casos casos difíciles relacionados a relaciones con sus madres. Mi madre no fue muy buena madre conmigo, pero mi abuelita para mí fue una verdadera madre en mi vida. Me dio todo el cariño que no tuve de mi madre, ya está en el cielo hace años. Pucha que la he hecho de menos mi abuelita Adriana del Carmen. Yo sé que ella me está mirando desde el cielo. El caso mío, mi mamá prefirió a un hombre en vez de su hijo. Para mí los hijos siempre tienen que estar con sus hijos. Dice acá, del hombre la tiene que quería con su hijo al lado, y por eso mi abuela fue prácticamente mi madre para mí. Ahí hay un ejemplo, hay un ejemplo de un auditor que, claro, si bien su mamá las dejó a su hijo, y sin embargo la abuela se encargó de criarlo. Sí. Ahora, el punto, como dice Ángel ahí, ese es el hecho, pero Ángel queda marcado positivamente por su abuela y queda marcado en alguna medida negativamente por su madre. Hay casos que llegan acá a la consulta, un paciente ahí que si ve el programa se ha sentido identificado a partir de su trabajo que ha hecho como persona, que él se enamoraba de una niña y terminaba y después se enamoraba de otra, o mientras estaba con una niña empezaba con otra y después con otra y parecía mujeriego, pero empezamos a revisar que a la anterior no la abandonaba totalmente, aunque no hubiera ninguna cosa profunda, pero él se preocupaba si estaba enferma de pasarle dinero, si estaba triste darle un consejo, mientras seguía con la nueva pareja que se entregaba al 100%, pero siempre un lazo con la anterior. Y eso se veía feo, porque parecía que estaba engañando y no era eso. Entonces después pasaba de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, y siempre la anterior él queda con una preocupación profunda. Claro. Pero empezamos a revisar y él se recordaba que como a los 9 años o un poquito menos, la mamá se despide de él en la casa de la abuela y se sube al auto con su pareja y se va. Y me decía él que todavía se recordaba la canción de una publicidad que estaban tocando en ese momento, que cada vez que la escuchaba se ponía a llorar. Él siendo adulto, un hombre joven, bien de hecho, bien construido, pero esa pena que quedó ahí de sentirse abandonado, y el papá también casi no existió. Claro. Pero él se fue reconciliando con su historia. Él se fue reconciliando con, primero, darse cuenta de todos esos elementos y darse cuenta que en la relación de pareja también sentía que tenía que proteger a la mamá que se iba, a la polola anterior. Era un poco sentir que no la voy a dejar ir. O sea, si se me fue una vez mi mamá, no la dejo ir de nuevo. Entonces, por eso se enamoraba de una nueva chiquilla, pero no dejaba a la anterior que representaba a su madre en alguna medida. En la actualidad goza de buena salud con su madre. La mamá aconseja, la va a ver, a 1 o 2 días, profundizó esa relación que se había quebrado. La mamá era inmadura, era más chica, qué sé yo, tanta cosa que le pasó a la mamá. Está más madura la madre, obviamente han pasado muchos años, el chiquillo ya es hombre, ha madurado también, y ha surgido una relación muy bonita entonces de apoyo, de comprensión y de poder expresar y generar nuevos lazos de cariño. Absolutamente. Conversamos a esta hora con Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, sobre el Día de la Madre, entre el amor, el duelo y por supuesto también la memoria de aquellas madres que ya no están en este mundo, pero sí acompañan a muchos de nuestros auditores ahí desde el más allá. Desde la psicología, Claudio, ¿cómo podemos resignificar este día para que no sea una carga emocional? Creo que primero hay que revisar qué es uno. Uno se construye no mágicamente, no se construye porque yo soy capo, yo soy bacán, yo me la puedo. Mentira, eso es falso. Como somos seres gregarios, somos seres que somos los más indefensos animales del mundo en general. Nacemos y si nos dejan ahí nos morimos. En cambio, todos los demás animales pueden sobrevivir.
Entonces, ¿quién nos construye? ¿Quién nos da sentido? ¿Quién nos da el desarrollo, el lenguaje, la capacidad de pensar, la empatía? Son las personas que han estado a nuestro lado. Si estuvo la mamá y el papá, son ellos. Aunque el papá haya sido alcohólico, la mamá no sea alcohólica también, pero gracias a sus retos, a sus coherencias e incoherencias, logré tener un criterio para poder vivir. Claro. Es decir, todo lo que somos, para bien y para mal, es gracias a lo que hemos recibido de todos los demás. Y como decíamos, de los más cercanos en nuestros primeros años. Ahora, siempre en la adolescencia, en la individuación que se llama, uno empieza a separar lo que es bueno de lo que es malo para tú tomar lo que a ti te sirve. Porque a lo mejor tu papá o tu mamá te dio un buen consejo, pero es un consejo que en la actualidad no es aplicable, o a la edad que tengo ya no es aplicable. Es ese criterio de selección el que interesa hacer, porque de repente, como decíamos, nos quedamos pegados criticando al otro, pero nos ayudó el papá, y en este caso la mamá, a agarrar el vuelito, a volar. Pero si no quiero volar, si tiendo a quedarme pegado en la casa, si no he logrado tener independencia económica, familiar, laboral y afectiva, que es lo fundamental, entonces el tema es mío, porque ya soy adulto. Un niño chico es dependiente de los demás. Cuando somos adultos, entonces uno tiene que revisar por qué sigo pegado en esa historia, sea la que sea el tema de la madre en este caso, el tema de la expareja, el que no sé, que la profesora me corrió cuando era chico. Esos son traumas, cuando algo queda pegado y no logro resignificarlo, y no logro decir, pero ya pasó, ahora ya soy otro, ahora estoy viviendo y gozando buena salud, o si no estoy gozando buena salud emocional, voy a invertir tiempo para modificar eso. Cuando tenemos esa resiliencia, esa capacidad de adaptarnos nuevamente, es porque estamos siendo sanos. Pero si siento que estoy pegado, anclado a ciertos dolores del pasado, en este caso, en relación a la madre, debo revisarlo porque el tema es mío, no es de la madre. Claro. ¿Qué mensaje le darías tú a aquellas madres que sienten culpa por no haber sido, comillas, perfectas, porque la perfección no existe, y aquellos hijos que aún cargan con reproches o con duelos no resueltos? Para esa madre que todavía tiene culpa de muchas cosas, siempre digo que primero piense que no debe ser injusta, y casi hay que cachetear a esa mamá, porque la mamá de ahora de 60 años culpa a la mamá de 40 años y culpa a la mamá de 20 años. Se culpa de hace 20 años o hace 40 años atrás. Pero, ¿cómo se va a culpar? O sea, ahora es fácil culpar a la de hace 20 años atrás, con la experiencia que tengo ahora. Pero esa madre hace 20 años atrás no tenía la experiencia que tengo ahora. Esa madre hace 20 años hizo lo mejor que pudo, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a la realidad que le tocó vivir. Esa madre hace 20 años hizo lo que era correcto en ese momento. Si lo miramos ahora, dejó la embarrada, pero fácil decirlo después. Todos son coroneles, ¿cómo es? Después de la guerra. Todos son generales después de la guerra. Claro. Exacto, pero es fácil. Entonces, mamá, si usted tiene culpa, trate de entender a usted misma, hace un tiempo atrás, que tenía otros elementos, otros criterios. Y esa mamá que eres tú, de seguro hiciste lo mejor posible. A menos que haya sido una mala madre de verdad, y tú digas ahora, sí, le daba veneno a mi hijo para que se muriera. ¿Me entiendes? Claro. Eso es algo que uno dice es malo, pero la mamá hizo lo mejor que pudo en ese momento, con sacrificio, desorientada, sola, mal aconsejada, teniendo una vida. Entonces, si uno mira y dice, sí, puedo entender de que dejé la embarrada hace 20 años, pero no porque hubiera querido nunca hacer eso, sino que me faltaron muchos elementos para poder haber decidido de mejor manera. Entonces, por consiguiente, hice lo mejor que está a mi alcance. Como por ejemplo lo que dice Enzo Durán acá desde Tirúa, dice: mi madre es la mejor del mundo, le tocó criar a sus hijos sola, quedó viuda en 1975 y hoy todos con una profesión
y oficio. Pasamos la de Kiko y Caco, pero salimos adelante y hoy aún está conmigo y la cuido y la acompaño por siempre. Como decías tú, Claudio, o sea, se hizo lo correcto en su momento y yo creo que siempre es bueno entender de que el tiempo siempre cura las heridas cuando estas prácticamente no sanan. Y por lo mismo, y para poder finalizar esta conversación, Claudio, ¿se puede aprender a perdonar o a agradecer incluso cuando la relación no fue la mejor? Sí, hay que hacer ese trabajo. Es decir, si no soy yo solo, como acá en el caso de nuestro amigo, que podría haber tenido muchos traumas él, porque no me compraron el zapato, porque andaba con el zapato roto cuando iba al colegio, porque en la casa no tenía parafina, y la labor de los padres es tener parafina a los niños, porque si no los niños, según los derechos humanos, en fin. Él ha entendido que había muchas dificultades, Kiko y Caco, y las sortearon juntos como familia, y como en la vida es bella, lo que era terrible pasó a ser contado, vivido y experimentado desde el amor, y salió adelante. No siempre sale el amor, obviamente, pero cuando uno puede hacer un resumen de su vida diciendo lo que fue malo ahora ya es bueno, lo que me dolió ahora ya no me duele, lo que me torturaba está en el pasado, cuando uno se sienta tranquilo a mirar las estrellas o ver cómo cae la lluvia, sin temores, sin preocupaciones, lo único que puede decir, ahora puedo morirme en paz, es cuando estoy sano emocionalmente. Bueno, y como dice por acá un tocayo tuyo, Claudio Late dice, para las madres y padres, no hay universidad, solo el día a día. La madre y padre son grandes personas y los hijos tienen que ser agradecidos de la vida. Entonces, con este mensaje es el que queremos también transmitir a nuestros auditores y aprovechar la instancia para poder empezar a hacer este proceso de sanación para la gente que busca quizás perdonar a sus padres, y sobre todo en este día, obviamente, en que se invoca, por supuesto, la figura de la mamá. Pero para esas cosas, para esos procesos más difíciles, por supuesto, contamos con la ayuda profesional tuya. Y para ello, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Página para pedir hora, programas que subimos y otros más, todo está ahí. Así que claro, este programa va a estar ahí. Así, y este programa también va a estar ahí en un ratito más, quizás subido para la gente que quizás se perdió esta conversación relacionada al Día de la Madre, porque, bueno, lo decíamos al comienzo, Claudio, no solamente una fecha comercial, es un espejo emocional donde se reflejan nuestra historia, nuestros vínculos, incluso hasta las ausencias. Aprendimos que está bien sentir, está bien llorar, está bien no tener una postal, comillas, perfecta, y está bien celebrar el amor real, el que tú decías, el de la auténtica madre, no solamente el del saludo, del chocolate o el de la flor, la auténtica mamá en la que estamos celebrando el día de hoy, que sea con una flor en la memoria, por ejemplo, en la gente que ya no la tiene, o un mensaje que nunca se dijo ahí en voz alta. Así que muchísimas gracias, Claudio, y por supuesto a todas las madres, estén donde estén, gracias por lo que pudieron dar. Y nos vamos a reencontrar en otra conversación, como siempre, con otro tema, aquí en el Trasnoche de la Radio. Gracias, Claudio, un abrazo y que estén muy bien. Que estén muy bien ustedes, buen fin de domingo, lo que queda este domingo, así que madre, entre el amor, el duelo y la memoria. ¿Qué le pareció esta conversación? Bueno, por supuesto, también es totalmente recibiendo sus fotos con sus mamás en el más 569-9200-7888. Vamos a la música, ¿les parece? 1:46.